El Señor Jesucristo no vino a levantar un ejército de espectadores que simplemente llenen los asientos en las iglesias. Él vino a formar verdaderos discípulos, personas que estén dispuestos a seguirlo, sacrificando todo, como lo hizo Eliseo en el Antiguo Testamento. Te doy la bienvenida a este nuestro tercer tema de la serie Conviértete en un discípulo de Jesús. Sí, hoy vamos a seguir hablando del discipulado, vamos a seguir hablando de lo que significa ser un discípulo de Jesús, pero también hoy día vamos a ver el ejemplo de Eliseo. Eliseo es un tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento, un tipo, una sombra, pero también es un tipo del verdadero discípulo de Jesús. La respuesta de Eliseo al llamado de Elías, la vida de Eliseo sirviendo a Elías, honrando a Elías, y esa persistencia de Eliseo por obtener lo que Elías tenía, es el mejor ejemplo que nosotros como discípulos de Jesús hoy podemos seguir para aprender el verdadero camino de honra que nos lleva a ser como nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy se titula el proceso de transformación y santidad. Sí, cuando nosotros estamos hablando de discipulado, estamos hablando de un proceso de transformación. Pero primero repasemos dos ideas importantes de nuestras enseñanzas anteriores que nos ayudan a entender lo que realmente es el verdadero discipulado bíblico. En primer lugar, hemos establecido una diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente es aquel que llena un asiento, es aquel que aprueba mentalmente las cosas que se dicen, pero no actúa. Es alguien que si ha recibido al Señor Jesús es salvo, pero está estancado, su vida no tiene ninguna transformación. Por otro lado, el discípulo, según las propias enseñanzas del Señor Jesús, es alguien que permanece en la palabra. Es algo del día a día. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero para entender este permanecer, también hemos hablado de que las analogías que Pablo hace nos ayudan a entender el discipulado. Pablo compara al creyente de hoy con un atleta de élite, pero también lo compara con un soldado. Tanto un atleta como un soldado tienen algo en común. Para ser tales, participan en un entrenamiento. Y lo que queremos establecer en la enseñanza de hoy, que ese permanecer en la palabra, tenemos que verlo como un entrenamiento que necesitamos para que día a día podamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra idea que también es importante y hemos establecido para entender el discipulado bíblico es diferenciar la mentalidad occidental de la mentalidad oriental con respecto al discipulado. Nuestra mentalidad occidental asocia al discípulo con la idea de un estudiante, de alguien que va a obtener información, que se prepara académicamente. Sin embargo, la mentalidad oriental implica una idea mucho más fuerte. Un discípulo no es solo un estudiante, es alguien que vive su vida para ser como su maestro. Es alguien que comparte su vida en un proceso de transformación y su meta final es ser como el maestro. Y la Biblia, que emerge de la cultura oriental, tiene esta idea del discipulado. Esto tiene mucho que ver con lo que Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3, hablando de los últimos tiempos, describía a las personas de estos tiempos como personas que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjate esta descripción de las personas de los últimos tiempos, personas que aprenden y aprenden, pero no alcanzan a conocer la verdad, no alcanzan a ser transformados. Ahora permíteme presentarte una idea muy potente. Estamos hablando de un soldado, estamos hablando de un atleta de élite y estamos diciendo que lo que tienen en común estas dos analogías es que se trata de personas sometidas a un entrenamiento. Sí, la palabra entrenamiento.
Pero aquí hay muy buenas noticias para el discípulo de Jesús que realmente anhela ser como su Señor. Cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesús tiene un entrenador personal 24/7. Sí, estamos hablando del Espíritu Santo. En el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que va a rogar al Padre para que les dé otro consolador, para que esté con ellos para siempre. Esa palabra otro consolador es una palabra que describe a otro consolador de la misma clase, del mismo tipo que Jesús. Jesús era Dios hecho hombre y el consolador también es Dios. El Espíritu Santo es una persona divina, pero no solamente viva con ustedes, sino que esté en ustedes. Sí, los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, el Señor Jesús habla del Espíritu Santo usando la palabra consolador. Estamos hablando de entrenamiento y estamos hablando de un entrenador que vive en nosotros. Pero aquí hay algo bien interesante que yo quiero puntualizar en este momento. Dentro de la iglesia mucho se habla de la unción. Y seguramente si hablamos de Eliseo vamos a tocar el tema de la unción. En este momento yo quiero establecerte algo tácitamente. La unción no es otra cosa que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unción y la unción es el Espíritu Santo. Es por eso que Juan, en su primera carta, capítulo 2, habla de la unción. Él dice, la unción misma os enseña todas las cosas, pero también en ese capítulo Juan dice, la unción del Santo permanece en ustedes. Tú sabes que aquí nosotros podemos usar una analogía. El Espíritu Santo es Dios viviendo dentro de ti. Él es el ingeniero que creó esa gran maquinaria que tú eres. Y sabes que Él vive dentro de ti. Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Es el que ha inspirado a los hombres que escribieron la Biblia. Entonces también el Espíritu Santo que vive en ti, la unción que vive en ti, te puede ayudar a entender la Biblia, puede alumbrar la verdad bíblica en ti. Pero ahora quiero presentarte una idea importantísima para entender el discipulado bíblico. ¿Te has dado cuenta que la palabra discípulo y disciplina tienen la misma raíz? Sí, esto no es casualidad. En realidad, esto nos muestra algo fundamental. No puede haber un verdadero discípulo sin disciplina. El discipulado implica disciplina. Imaginémonos la vida de un atleta. Un atleta necesita disciplina. ¿Por qué? Porque es la única forma en que él puede perfeccionar su deporte. Pero también la idea de la disciplina está asociada a algo que muchas veces los creyentes rechazamos, la idea de corrección. Cuando estamos hablando de un entrenador personal, estamos hablando del Espíritu Santo viviendo dentro de ti y estamos hablando de un proceso de transformación, necesitamos entender que tenemos que ser corregidos por Dios. El Espíritu Santo va a usar tu permanencia en la palabra para ir haciendo correcciones en tu vida. Y el verdadero discípulo no puede rechazar la corrección. Rechazar la corrección es en realidad levantar una barrera contra la madurez. ¿Te imaginas tú que un deportista se ofenda porque su entrenador lo está corrigiendo? En realidad, el verdadero atleta va a agradecer las correcciones de su entrenador, porque en eso consiste la verdadera disciplina. Esta es una idea muy importante para el creyente del siglo XXI. Ahora necesitamos tocar un tema crítico en el discipulado. Necesitamos hablar del sufrimiento. ¿Por qué necesitamos hablar del sufrimiento? Porque en 2 Timoteo capítulo 2, Pablo le decía a su hijo espiritual, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta es una instrucción para Timoteo, pero también el Espíritu Santo nos instruye esto. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero aquí necesitamos redefinir el sufrimiento. Hay un sufrimiento legítimo que puede experimentar el discípulo del Señor Jesús, que está asociado a ese hecho de negar su carne, está asociado a las incomodidades que a veces tiene que sufrir por cumplir su misión, y es un sufrimiento que muchas veces está asociado a la persecución por causa de la justicia y por
causa del Evangelio. Este es el sufrimiento al que Pablo se refiere. Pero al hablar del sufrimiento, necesitamos desbaratar muchas ideas que se tienen en la iglesia de hoy. Se piensa que el sufrimiento de un hijo de Dios tiene que ver con la enfermedad, con la pobreza, con la maldición. En realidad, de estas cosas el Señor Jesucristo nos ha redimido con su muerte y resurrección. Cuando Pablo habla de sufrir penalidades, habla de sufrir penalidades como discípulo. No habla de sufrir penalidades sobre la base de estas cosas. Hay un sufrimiento legítimo que el discípulo de Jesús debe estar dispuesto a atravesar para ser como su Señor. ¿Cuál al final viene a ser nuestra recompensa? ¿Cuál es nuestra meta? Tú sabes que el Señor Jesús en Lucas 6:40 decía que el discípulo nunca va a superar a su maestro, pero el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esta enseñanza de Jesús nos dice algo. Nuestra meta es llegar a ser como Él. Esta palabra perfeccionado tiene que ver con esta disciplina. Significa desarrollado. Esta palabra perfeccionado significa maduro. Esta palabra perfeccionado es el resultado de nuestro entrenamiento y nuestra permanencia en la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Actuar, pensar y movernos en este mundo como Jesús lo hacía. Ese es el diseño del Señor Jesús para nosotros como discípulos. Pero ahora, para terminar nuestra enseñanza de hoy, veamos el ejemplo de Eliseo. Es importante entender que cuando Dios instruye a Elías que unja a Eliseo para ser profeta en su lugar, llega el momento en que Elías encuentra a Eliseo. Pero aquí tenemos que entender qué es lo que estaba haciendo Eliseo. La Biblia dice que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes y él tenía la última. Fíjate lo que la Biblia nos está describiendo. Nos está describiendo a un Eliseo con una vida hecha, un empresario agrario. Tenía una vida completamente resuelta. Pero en ese momento Elías lo llama, echando sobre él su manto. Él se da cuenta de que el llamado es radical y la Biblia nos relata que en ese momento él sacrifica los bueyes con que estaba trabajando, quema el arado, da de comer al pueblo, renuncia a su vida que tenía, es decir, quema el plan B, elimina toda posibilidad de un plan B. Y la Biblia nos muestra que a partir de ese momento sigue y sirve a Elías. La Biblia dice, y le servía, siguió a Elías y le servía. Pero es interesante que cuando nosotros vemos Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 11, la Biblia nos ofrece una descripción de Eliseo muy curiosa, porque la Biblia lo describe como aquel que vertía agua en las manos de Elías. Fíjate la figura. De esta manera, Eliseo servía a Elías, hasta tal punto que era él el que vertía el agua para que Elías se lave las manos. Un servicio dedicado. Pero fíjate, no solamente es una posición de servicio, sino que también nos muestra a Eliseo como alguien totalmente cercano a Elías. Y es aquí donde la vida de Eliseo se convierte en el mejor ejemplo para nosotros de un discípulo. Pero la Biblia nos relata en Segunda de Reyes, capítulo 2, que llega el momento en que Elías tenía que ser arrebatado al cielo. Recordemos que Elías no sufre muerte en el Antiguo Testamento, es llevado al cielo en un torbellino. Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, llega ese momento. Pero la historia nos relata 3 incidentes algo curiosos. Nos relata algo así como que Elías quería irse al cielo, pero necesitaba deshacerse de Eliseo. Ese es más o menos el relato que está presente en este pasaje de la Biblia. Y 3 veces, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Pero la respuesta de Eliseo es curiosa, porque Eliseo no quiere desprenderse de su Señor. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo quería lo que tenía su Señor. Este es el mejor ejemplo de honra. Este es el mejor ejemplo de alguien que honra lo que su Señor tiene. Elías es el tipo de Cristo
Eliseo es el tipo del discípulo de Jesús. Y Eliseo anhelaba lo que tenía Elías, la unción, la autoridad de Elías. Eso es lo que él quería. Entonces, en estas tres oportunidades en que Elías trata de deshacerse de Eliseo, Eliseo solamente tiene una respuesta. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, no te dejaré. Parafraseando, podríamos decir, no me voy a desprender de ti, no te voy a dejar. Esta es una lección muy importante para el creyente de hoy. Eliseo anhelaba ser el heredero de Elías. Esta es la lección que tenemos que aprender. Este es un ejemplo de honra. ¿Sabes qué? Quiero tanto, anhelo tanto esa unción divina que tú tienes. No te voy a dejar, no me voy a desprender de ti. Al final, cuando llegan al Jordán y se parten las aguas y ellos pasan, Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué cosa quieres? Es ahí cuando Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Sabes qué? Eliseo estaba pidiendo la porción del primogénito. En otras palabras, estaba pidiendo ser el heredero de la unción y de la autoridad de Elías. En ese momento, Elías es llevado al cielo en un torbellino, pero deja caer su manto. Cuando Eliseo recoge el manto y golpea las aguas del Jordán, empiezan los milagros de Eliseo. Sí, gracias a esa vida de servicio y de honra, gracias a esa persistencia por obtener aquella bendición que él anhelaba, se convierte en el heredero legal de Elías. Escúchame, esa doble porción del espíritu de Elías se convierte en algo literal. Cuando vemos los milagros registrados de Elías en la Biblia, contamos 14 milagros. Pero cuando vemos los milagros registrados de Eliseo en la Biblia, contamos realmente 28 milagros. Fíjate, en algún momento el Señor Jesús nos hizo una promesa similar a todos los creyentes. Tú sabes que en Juan capítulo 14, verso 12, el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Eliseo se convirtió en un profeta que recibió una doble porción del espíritu de Elías. Y esto está asociado a que nosotros, como discípulos del Señor Jesucristo, tenemos la promesa del Señor Jesús de que podemos hacer sus obras, pero aún mayores. Este tema del discipulado es fundamental para la iglesia de Jesucristo en este siglo XXI. La iglesia está aletargada, la iglesia necesita despertar, la iglesia necesita mostrarle al mundo un verdadero testimonio de lo que es el evangelio. Pero solamente habemos creyentes, no hay discípulos hoy por hoy en la iglesia. Este es el desafío para tu vida, este es el desafío para nuestras vidas. Tenemos que ir más allá de simplemente ser espectadores que ocupan sillas en la iglesia. Debemos ser protagonistas, debemos alcanzar y debemos lograr recibir aquello que Dios, el Señor Jesús, nos ha concedido como nuestra herencia. Te doy las gracias por haber visto este video. Te pido que por favor estés conectado con nosotros y que nos ayudes a compartir, dándole un me gusta, suscribiéndote al canal. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.